Ya estamos de regreso en tiempo real. Permítame iniciar el programa hoy con información internacional porque el tema verdaderamente me parece que lo exige. Sabemos que Ucrania ha atacado objetivos en territorio ruso con misiles estadounidenses de largo alcance. Se trata de la región de Briansk. Los misiles utilizados se llaman ATACSM. Son sus siglas en inglés. Esto después de obtener el permiso de la Casa Blanca, 6 misiles de este tipo que Rusia asegura haber derribado, al menos 5 de los 6 utilizados. Pero el tema ha escalado el conflicto en esa región como respuesta a lo ocurrido. El presidente Vladimir Putin ha firmado una doctrina que actualiza los protocolos para la utilización de armas nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Rusia ahora podría atacar a países que no tengan armamento nuclear, apoyados por potencias nucleares y también a potencias nucleares si considera que esos países han atacado injustificadamente a fuerzas armadas rusas. Obviamente países en Europa, le decíamos, Suecia, Finlandia, Noruega, han distribuido ya guías de emergencia ante la posible escalada del conflicto. Y bueno, todo esto lo que significa es que pues hay una nueva realidad geopolítica que termina por imponerse a muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Porque pues, si estamos hablando ya de esta escalada en el conflicto, obviamente eso tiene implicaciones mucho más allá de Europa, de la región del Báltico, y tiene consecuencias globales. Y Mauricio Meshulam, internacionalista, nos acompaña para platicar justamente de esto. Mauricio, obviamente entendiendo que no está en el interés de ninguno de los actores involucrados escalar este conflicto al uso de armas nucleares en todas las posibilidades que éstas presentan, ¿no? Pero, ¿qué significa esta doctrina que firma hoy Vladimir Putin y el uso ya de este tipo de armamento por parte de Ucrania en términos estratégicos? O sea, ¿estamos entrando en una nueva etapa del conflicto o todo sigue igual, simplemente, Ucrania tiene mayores posibilidades de defenderse, Mauricio? Híjole, bien complejo todo. Hay un chorro de elementos y de verdad aquí trata uno de desmenuzarlos al momento, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que entender es que el panorama cambia a partir de la elección en Estados Unidos y a partir del próximo arribo de Donald Trump, porque de lo que se está hablando ya es de la próxima negociación al respecto de este conflicto. Entonces, cuando originalmente Biden y otros países de la OTAN estaban evaluando la posibilidad de autorizar a Zelensky la utilización de estos misiles dentro de territorio ruso, en ese momento Rusia emite lo que dice que será su nueva doctrina nuclear como parte de esta guerra narrativa, guerra de nervios, guerra política. Y dice, en ese momento, estoy hablando de hace algunos meses, que Rusia considerará ya a cualquier país que provea armas a Ucrania con el propósito de atacar a Rusia, ese país tercero también ya será una parte beligerante del conflicto. Pero lo anuncia, nada más lo dice, ¿no? Como que esa será un cambio de doctrina. Y entonces es cuando dicen, y vamos a bajar el nivel de nuestra doctrina nuclear, lo que quiere decir que diferentes condiciones a las que anteriormente Rusia ponía podrían detonar en cierto momento un ataque nuclear por parte de Rusia. Entonces, en ese momento se maneja con toda la guerra de nervios correspondiente, etcétera, y Biden en ese instante dice mejor por ahora no, y entonces titubean los países de la OTAN y no otorgan el permiso. Ahora, cuando Trump gana las elecciones y a partir de lo que se piensa que va a ser condiciones muy difíciles para Ucrania para negociar, sumado al envío de tropas norcoreanas para
ayudar a Rusia a combatir a Ucrania, para defender todo el territorio que Ucrania ha conquistado en una parte de Rusia. Pero además, frente al hecho de que Ucrania está bastante débil y Rusia sigue avanzando todos los meses posiciones, aunque sea paulatinamente, pero sigue avanzando en el este ucraniano. Entonces, frente a todo ese panorama, llegaba Trump en enero y entonces lo que se estimaba es que la posición de Ucrania para negociar iba a ser enormemente débil y casi tenía que aceptar las condiciones que Trump le iba a pedir que aceptara. Lo que hace Biden es que mete su cuchara en su último periodo, porque coloca a Rusia ante un dilema. El dilema de Rusia es, a ver, si en este momento yo autorizo a Ucrania a lanzarte estos misiles, en teoría Rusia tendría que escalar, ¿no? Escalar no significa necesariamente escalar a través del uso de armamento nuclear, eso es parte de la guerra de nervios. Escalar quiere decir mayores ataques de mayor nivel, o bien incluso atacar mediante actos de sabotaje a países de la OTAN, o mediante actos que generen confusión, esto que se conoce como guerra híbrida. Pero por otro lado, Donald Trump le pidió expresamente hace aproximadamente 8 días a Putin que por favor no escale la situación, que porque ahí viene él y que porque de lo que se trata es de negociar. Entonces, si tú piensas los objetivos estratégicos de Rusia, ¿cómo son mejor servidos? Mediante un escalamiento en este momento que puede hacerle más difícil a Trump una negociación, o mediante esperar con una paciencia estratégica a que Trump llegue al poder y se generen las condiciones que van a resultar más favorables para Rusia. Pero esta es una variable que introduce Biden con el propósito de cambiar las condiciones, favorecer a Ucrania con el propósito de negociar de una manera más fuerte. Sí. Recordemos también que ya Rusia había acumulado, ahí tiene acumuladas aproximadamente 50,000 tropas, sí, lo que incluye a 10,000 tropas norcoreanas, según se estima, para atacar las posiciones ucranianas dentro de territorio ruso. Y esto simplemente recordar a la audiencia, para que no queden perdidos, que Ucrania conquistó un pedazo de territorio ruso hace algunas semanas en la región de Kursk. Es un pequeño pedazo de territorio, pero que Ucrania quiere utilizar también como una carta de negociación. Entonces ahí viene la contraofensiva rusa sobre ese territorio, y entonces ahora Ucrania ya está lanzando estos misiles balísticos, sí, que se llaman los ATACMS, con el propósito de o disuadir, o detener, o mermar esta ofensiva rusa sobre el territorio de Kursk. Sí. Y Mauricio Meshulam, más allá de la respuesta obvia, digamos, ¿por qué debería de inquietarnos en México lo que está sucediendo hoy en este conflicto a 1000 días del inicio de la guerra en Ucrania? No, es que esa es la pregunta. En primer lugar, recordemos que México no es una isla, formamos parte de un sistema completamente interconectado, y ese sistema tiene enormes disrupciones en este momento, incluye Ucrania, no se limita al tema de Ucrania, estamos hablando del orden global y de la institucionalidad global y de la forma como el mundo resuelve sus conflictos desde hace las últimas décadas, ¿no? Entonces, en la medida en que los países no respeten la institucionalidad internacional, en la medida en que los países cada vez se convencen más de que solamente las armas y solamente el mostrar fuerza y mostrar determinación es lo único que me va a proteger, en esa medida se va perdiendo la arquitectura del sistema internacional. Sí. Pues Mauricio Meshulam, las consecuencias que esto tendría, por supuesto, son evidentes. Mauricio Meshulam, como siempre. Además de lo financiero y lo económico, perdón. Eso, claro, la vulnerabilidad financiera y económica que esto genera en términos de inestabilidad. Mauricio, te mandamos un abrazo, gracias. Seguimos comentando, gracias, hasta pronto. Así lo haremos. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información en tiempo real.